Buenos días, profe. Sí. Gracias, Juan. Bueno, el propósito de la sesión del día de hoy es conversar a profundidad respecto de la forma como las compañías determinan o deciden la política de pago de dividendos. Les voy a mostrar eh, varios ejemplos que nos dan ideas de cómo es esto en la vida real, siendo la toma de decisiones de pago de dividendos supremamente importante, pues porque termina siendo una de las formas por medio de las cuales se puede validar el cumplimiento del objetivo básico financiero, que es maximizar la riqueza de los inversionistas. Entonces, les voy a compartir pantalla y empezamos a conversar. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, las políticas de pagos de dividendos o la toma de decisiones en torno a los dividendos de los inversionistas están enmarcadas dentro del alcance que tienen las finanzas corporativas para la toma de decisiones dentro de las empresas. Conversamos hace unas semanas respecto a las decisiones de financiación, que tienen como propósito pues, realmente cubrir las necesidades de financiación que tenga una entidad, buscando así entonces obtener las mejores condiciones para la compañía en función de los flujos de caja proyectados, en la medida que pues justamente estos flujos de caja denoten o muestren capacidad de pago de las obligaciones de la compañía. Y luego pasamos a las decisiones de dividendos, que son entonces una de las formas por medio de las cuales se les genera rentabilidad y retorno tangible, o sea, plata, a los inversionistas de la sociedad. Para poder determinar estas decisiones, pues existen una gran cantidad de planteamientos en cuanto a procedimientos y formas de calcularlos para las personas que en su vida futura decidan hacer posgrados en finanzas, pues muy seguramente una materia se va a llamar dividendos o pagos de dividendos. Y en esa materia, en especialización en maestría, pues les van a mostrar bastantes diferentes metodologías que están planteadas desde la literatura y desde la academia en torno a la forma como las compañías deberían determinar la tasa de dividendos. Aquí están algunas mencionadas, tales como la teoría de dividendos residuales, el efecto clientela, el valor informativo de los dividendos, los costos de agencia, la teoría de las expectativas. Todas tienen unos planteamientos y un fundamento técnico y teórico bastante fuerte. Muchas de ellas se apalancan en conocimientos o en prácticas de la econometría, que es la estadística aplicada a la toma de decisiones en la economía, pues, y permite generar unos modelos súper bacanos, súper predictivos, súper estructurados. Ahí toca sí o sí tener pues como un buen conocimiento en tema y en términos de gestión y administración de bases de datos, no solamente propias, sino bases de datos públicas a las cuales se pueda tener acceso para poder entonces tener en este caso benchmark o referenciaciones respecto de la forma como otras compañías del sector o inclusive otras compañías de otros países toman decisiones en torno a ello. Pero les cuento, muchachos, que después de trabajar algunos años en finanzas y después de haber trabajado en varias compañías y después de haber conocido a muchos inversionistas, nunca esas decisiones es basada en una fórmula financiera, nunca se aplica una fórmula matemática, no. La forma como se determina el pago de dividendos va por otro lado que la verdad no lo enseñan en la universidad. Yo les vengo a mostrar algunos ejemplos de empresas que con seguridad van a conocer, que si bien no, obviamente pues eso no se hace público, es decir, pues no se hace público el cálculo o la fórmula utilizada por una compañía para determinar los dividendos, pero les puedo decir con certeza que la forma que sí les voy a mostrar es la que he visto que en la práctica la mayoría de las compañías utilizan y determinan. Esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, esto no es carreta, esto sí es totalmente relevante
y es 4 razones por las cuales una compañía o una sociedad debería determinar el pago de dividendos. Entonces, la primera de ellas es porque las alternativas de inversión que tiene la empresa generan una tasa de rendimiento inferior a la que pudieran obtener los inversionistas en otro lugar. Aquí partimos de la premisa de que, todos debemos velar por el cumplimiento del objetivo básico financiero. El objetivo básico financiero es maximizar la rentabilidad y la riqueza de los propietarios de la organización. Es así como desde la administración de una compañía, teniendo plena certeza de cuál es la tasa de rendimiento que están generando la empresa en la cual uno está operando, pues si existen en el mercado otras alternativas con riesgos similares, pero con tasas de rendimiento superiores, lo lógico que se debe hacer allí en ese caso es entregarle los dividendos a los inversionistas para que ellos tomen esos dividendos y realicen y tomen esa plata y hagan inversiones justamente en esos sitios, esos lugares, esas empresas, esas inversiones donde hay mayores tasas de retorno. Nuevamente estamos en el marco del entendimiento del cumplimiento del objetivo básico financiero que tiene como propósito maximizar la riqueza y la rentabilidad para los inversionistas. Otra razón por la cual una compañía debería determinar el pago de los dividendos es porque si la empresa ha pagado tasas en el pasado, pues ha pagado dividendos en el pasado, afectar o cambiar de manera brusca o abrupta esa tasa de pago de dividendos puede dañar al inversionista, en el sentido de que pues afecta las expectativas que puede tener el inversionista de cara a su inversión. ¿A qué me refiero? Si una compañía durante los últimos 3 años ha pagado 100 pesos de dividendo por acción y por la razón que fuere, la administración de la compañía sugiere de un año a otro pasar de 100 a 50, pues lo más lógico y consecuente es que el inversionista de manera racional y simplemente viendo el retorno sobre su inversión, pues se haga la pregunta de que si es conveniente seguir estando o manteniendo su inversión en esta compañía, teniendo en cuenta que su retorno o rentabilidad baja un 50% de un año a otro. También es igual de peligroso que una compañía que ha pagado de manera constante 10 pesos, 100 pesos por acciones de dividendos durante los últimos años, de un año a otro lo pase a 200. Eso también es peligroso, porque si bien puede ser un año atípico en el cual hubo muy buenos resultados, hay un muy buen flujo de caja, pegar esos o dobletear esos valores en términos de pago de dividendos se convierte en el nuevo estándar. Todos los inversionistas siempre van a querer más y el hecho de que la compañía de un año a otro dobletee, multiplique por 2 el dividendo por acción, pues entonces genera que ese sea el nuevo estándar o la nueva base sobre la cual los inversionistas van a plantear sus expectativas. Si por la razón que fuere la compañía no es capaz de mantener ese crecimiento o simplemente no es capaz de mantener un dividendo de 200 pesos por acción, muy probablemente los inversionistas tomen acciones sobre esa situación y busquen entonces migrar hacia otros sitios. Es ahí entonces muy recomendable que las empresas siempre consideren o tomen como base cuál ha sido el valor pagado en periodos anteriores al momento de tomar la decisión de cuántos dividendos pagar en un periodo, porque pegar cambios abruptos es negativo en el sentido de que puede afectar de manera considerable las expectativas de los inversionistas de cara al rendimiento de su dinero. Otra razón por la cual las compañías deben pagar dividendos y es porque estos pues obviamente generan un rendimiento sobre la inversión de los inversionistas y pues pagarle dividendos a un inversionista no acarrea o no conlleva ningún coste de transacción, más allá de que pues, se genera una asamblea general de accionistas en la cual se toman decisiones en torno a la tasa de pago de dividendos. Luego pues la compañía lo que va a hacer es hacer un giro o un pago o un abono en cuenta directamente al inversionista y pues más allá de eso no va a haber ningún otro costo transaccional. Diferente es a que si un inversionista por la razón que sea deba vender sus acciones, vender las acciones implica unos costos transaccionales, como lo son, por ejemplo, si es una compañía que cotiza en bolsa, pues entonces tendrá que pagarle la comisión al intermediario del mercado, pues que le va a ayudar con esa transacción. Esas transacciones, esas comisiones generalmente oscilan entre el 3 y el 4% del monto de la transacción. Entonces el inversionista pues ya sabe que si vende sus acciones, pues de entrada va perdiendo un 3-4%. Y si es para empresas que no cotizan en bolsa, pues también habrá que hacer un tema de escritura pública y actualización
en el libro de accionistas que también corren por cuenta del inversionista y por lo tanto pues tendrá unos costos transaccionales asociados a la venta de sus acciones. Es por eso entonces que al pagarle dividendos al inversionista en función de sus expectativas, evitamos que se vaya, y al evitar que el inversionista se vaya o que continúe o que mantenga sus recursos dentro de la organización, termina siendo positivo en el sentido de que entonces le evitamos o le ahorramos ciertos costos transaccionales al interior o por el hecho de tener que vender su acción. Y por último, siempre será recomendable, y esto pues es un tema que cambia bastante en el sentido de que se mueve de acuerdo como a la necesidad fiscal del Estado o a la política, perdón, o a la reforma tributaria que esté en curso, pero la mayoría de las veces, o la mayoría, el deber ser, es que los dividendos sean exentos fiscalmente. Los exentos se liquidan en función de las utilidades generadas por una compañía. Esas utilidades, pues, en su momento ya fueron afectadas por el impuesto a las ganancias, por el impuesto de renta, por cualquiera de ellos, por cualquier sobretasa, pues, que pueda existir. Al momento de pagar dividendos, si estos son grabados o si sobre ellos los inversionistas deben tributar, pues entonces es un caso en el cual sobre un mismo hecho económico habría una doble tributación. Se generaría tributación por el hecho de generar las utilidades y se generaría tributación por el hecho de distribuirlas. Eso digamos pues que no es como lo óptimo en el sentido estricto de la distribución de la riqueza en un país. Entonces por eso la gran mayoría de las veces los dividendos tienen tasas de tributación o muy bajas o son totalmente exentos. Esa es otra razón para justamente entonces considerar que una compañía deba pagar entonces dividendos vía pues entregándole beneficios a sus propietarios. Esto es una frase, o pues esto hace parte de un texto de hace bastantes años, que fue escrito para allá en 1956, ya van a ser 70 años desde que esto fue escrito, un señor John Littner, un economista estadounidense que justamente en este paper o consecuencia de este paper se ganó el Premio Nobel de Economía, y era pues la distribución de las utilidades en las corporaciones a lo largo de los dividendos, utilidades retenidas y la gestión de los impuestos. Entonces lo voy a ir leyendo para que se dé cuenta que más o menos lo que les he tratado de decir en este espacio va en línea con lo que esta persona por allá hace 70 años planteó y dijo que los dividendos son establecidos como flujos de caja esperados. Entonces de ahí ya digamos que se marca la cancha diciendo que los dividendos se establecen en función de flujos de caja y no de utilidades. Hay empresas que generan muchas utilidades que no pagan dividendos. Hay empresas que generan pérdidas que aún así pagan dividendos. ¿Esto qué quiere decir? Que los dividendos están en funciones de los flujos de caja, no de las utilidades generadas por un negocio. Y eso digamos pues que es lo primero que cambia en cuanto al esquema mental de lo que uno se imagina que debería tomarse como base al momento de pagar dividendos. Uno siempre va a creer y siempre se va a imaginar que los dividendos se calculan en función de las utilidades. Y eso, créanme muchachos, es absolutamente falso. Los dividendos se calculan en función de los flujos de caja. Y muchas veces, no habiendo ni siquiera flujo de caja, igual se pagan dividendos simplemente por cumplir con las expectativas de los inversionistas. Entonces, los dividendos se pagan en función de los flujos de caja esperados. Las empresas tienen tasas marco de distribución de dividendos. Las tasas marco de distribución es justamente como analizar qué se ha hecho en el pasado para tomarlo como base, como referencia, para determinar pues cuánto se va a pagar. Es decir, no pegar cambios abruptos o significativos en la política de pago de dividendos, sino mantenerse en los promedios de las tasas marco de distribución. Los pagos son una función de los beneficios a largo plazo, y cuando me refiero a los beneficios a largo plazo es justamente la proyección de los flujos de caja, es decir, que los pagos de los dividendos estén en función de lo que la compañía está efectivamente en capacidad de pagarles, y por otro lado de los dividendos del periodo anterior. Entonces, conjugo parte de los dos mundos en los cuales veo qué he hecho en el pasado, analizo cuál ha sido la tasa promedio de distribución en periodos anteriores, pero también teniendo en consideración el comportamiento futuro de mi flujo de caja, voy haciendo suavizamientos o ajustamientos o alisamientos a la tasa de pago de dividendos con el propósito entonces de pagar a los inversionistas un dividendo justo, que esté acorde a sus expectativas, pero sin afectar o generar volatilidad en cuanto a las expectativas. Entonces, como dijo este señor,
En el corto plazo los dividendos suelen recibir un alisamiento con el objetivo de evitar frecuentes alteraciones, que va pues como en el marco de lo que les quería comentar. Les voy a mostrar algunas empresas, como información de algunas empresas, que es reciente este año, del año pasado. Por acá está Grupo Orbis, que Grupo Orbis, pues entre otros, son los dueños de Pintuco. Es un grupo empresarial bastante grande aquí en nuestro país. Y en febrero de este año, o sea, para la asamblea que sucedió hace 6-7 meses, ahorita en marzo, publicaron esta información y dijeron que las ventas consolidadas del grupo alcanzaron 1,69 billones de pesos colombianos. Entonces, esto es mucha plata, pues realmente tiene que ser muy grande una compañía para estar en capacidad de facturar casi 1,7 billones de pesos. Por acá mencionan que fruto del ejercicio se generaron utilidades por 40.000 millones de pesos. Entonces, vendieron 1,7 billones, la utilidad fue de 40.000, significa que el margen neto es bastante chiquito, lo que representa una mejora incremental de 53.000 millones en comparación con el año 2024. Pues eso quiere decir que pues, si la compañía generó 40.000 de utilidades y generó un crecimiento de 53.000 respecto al año anterior, pues entonces era porque venía de generar pérdida. Entonces, digamos, generaron muchas ventas, pasaron de pérdida a utilidad y eso siempre va a ser positivo. Luego menciona que este resultado positivo se dio pese a la evidente desaceleración económica que experimentó el país y las diversas dificultades, tanto bueno, esto es carreta. Sin embargo, de manera coherente con su proceso de transformación y estabilización en un ambiente de incertidumbre, bueno, esto termina siendo pura carreta. Miren aquí lo importante. En virtud de lo anterior, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 22 de marzo no distribuir dividendos para el periodo. Es una empresa que factura 1,7 billones de pesos, que generó 40.000 millones de pesos de utilidades y que no pagó un peso de dividendo este año. Y créanme, eso sucede es porque no tenían flujo de caja, no lo tenían. Generaron una superutilidad, tenían unas superventas, pero no tenían flujo de caja, por eso no distribuyeron dividendos este año. Este es otro ejemplo, que es Valoren. Valoren es la empresa dueña de Caracol, Espectador, Cromo, Cine Colombia, por aquí dice. Y dice que pese a reportar pérdidas, Valoren repartirá 27.400 millones de pesos a accionistas. Esto fue en febrero del año pasado. Dice que la asamblea ordinaria de accionistas se celebrará el próximo 23 de marzo. El Grupo Valoren, propietario de estas empresas, entre otras, anunció que al cierre del 2023 generó pérdidas por 13.000 millones de pesos. Pese a los resultados, Valoren dio a conocer que hay 27.000 millones de pesos para distribuir entre ellos. Entonces aquí estamos en el caso totalmente opuesto del anterior. Aquí es una empresa que perdió 13.000 millones de pesos, pero miren que aquí lo dicen, inclusive en los términos, hay 27.400 millones de pesos para distribuir, es decir, hay flujo de caja. De ahí entonces, pues que esto no hace más que confirmar el famoso adagio financiero, y es que las compañías se quiebran por plata y no por utilidades. Las utilidades son muy importantes, pero no son para nada lo más importante. Esta es una compañía que generó pérdida, que disminuyó su patrimonio, pero que aún así va a pagar dividendos, solamente por el hecho de que tuvo la posibilidad de hacerlo porque tenía el dinero en caja, porque tenía el flujo de caja. Y las empresas pagan dividendos en función del flujo de caja, no de las utilidades. Aquí tenemos otro, pues, de nuestro querido Grupo Argos. Esta es una empresa, pues, obviamente ya esto es una empresa que estamos aquí hablando a otro nivel, pues, no solamente por su tamaño, sino por el nivel de exposición que tiene la misma y por publicar o por estar en los mercados públicos de valores. La barra verde son las utilidades generadas, obviamente, pues, en miles de millones de pesos, en millones de pesos colombianos. Entonces, por ejemplo, a tomar como ejemplo cómo viene evolucionando esto en el año 2012, esto es año vencido, perdón, aquí no, creo que esto no está bien, estas son las utilidades con las cuales se determinaron los dividendos del año 2012. Por allá en ese entonces generó 154.000 millones de pesos de utilidades y al año siguiente 343.000. Miren que de 2012 a 2013 las utilidades se duplicaron. No pasó lo mismo con el dividendo por acción. En este año pagaron 212 pesos de dividendo por acción y luego pasaron a 230.
Y como pueden ver, la tasa de crecimiento de los dividendos es como si fuera una constante, como si fuera una línea recta ascendente, a excepción de pandemia, que sí tuvo un pequeño deterioro, pero aún así que tuvo un pequeño deterioro no fue que cayó, sino que lo que hizo fue crecer a un menor ritmo. Pero si se ponen a ver entre 2012 y 2020, durante 8 años consecutivos, esto es prácticamente una línea recta. Es como si la compañía hiciera todo para que la tasa de crecimiento de los dividendos, la tasa de crecimiento expresada pues como un gradiente, siempre fuera constante. Y gráficamente aquí se ve que eso se cumple. ¿Creen ustedes que es porque todos los meses, perdón, todos los años, Grupo Argos siempre tenía 18 pesos más, 18 pesos más, 20 pesos más, 19 pesos más, 23 pesos más, 18 pesos más? Créanme que no es así. Pues así no funciona la vida real. Ojalá uno pudiera tener esta inmensa y poderosa capacidad de predicción como para adecuar su flujo de caja de modo tal que esto le dé a uno una línea recta. Eso no sucede así. Pero en este caso el Grupo Argos toma la decisión de pago de dividendos porque, o esta tasa de decisión de pago de dividendos porque para ellos es un buen mensaje al darle al mercado que todos los años su tasa de pago de dividendos incremente. Miren que no la incrementaban mucho, la incrementaban poquito, esto porcentualmente es poco. Pasar de 213 a 212 no es mucho, y así gradualmente. Pegaron obviamente pues un brinco aquí gigante en 2022, pero digamos que fue como por desatrasarse de lo que había sucedido en 2021, pues porque ahí el crecimiento fue muy chiquito, pero luego de pandemia y en la reactivación de la economía, el brinco fue muy grande. Y luego de pandemia, mire que si bien el pago de viviendas siguió subiendo, aquí ya fueron mucho más agresivos en los incrementos. Miren, aquí la línea ya es mucho más inclinada. Igual sigue mostrando una tendencia recontrapositiva. El mensaje que se le está dando al mercado, es decir, que las utilidades, perdón, que los rendimientos siguen subiendo, a pesar de que, miren que las utilidades, pues aunque bajan las utilidades, en el 2019 para 2020 pasaron de 811.000 millones a 482, bajaron casi el 50%, bajaron casi el 50%, pero los dividendos siguieron manteniendo esa tasa de crecimiento. Ni hablar en el 2021, pues el efecto de la pandemia, en la cual la compañía generó una pérdida de casi 60.000 millones de pesos, pero no por eso no pagó dividendos y no por eso ni siquiera lo disminuyó, lo mantuvo casi lineal a pesar pues, de la pérdida que se tuvo. Y miren que para el año 2024, que es con la cual se toma la base para calcular los dividendos de 2025, esta compañía generó 2,5 billones de pesos de utilidades. Es decir, respecto al año anterior, las utilidades de Grupo Argos casi que se multiplicaron por 3, o un poquito más inclusive, multiplicadas por 3. No por eso el dividendo pasó de 600 a 1.800. Todo depende de la disponibilidad de flujo de caja. Entonces pues se conjugan el factor de cuántos dividendos pagué en el periodo anterior y lo hago crecer un poquito para quedar bien con los inversionistas y con el mercado, y me aseguro o aprovisiono los valores suficientes en términos de flujo de caja como para poder responder con esta petición. Si se ponen a pensar, justamente la definición de valor objetivo se ve aquí plasmada. Miren que un inversionista que en el año 2012 estaba recibiendo 212 pesos por acción, 13 años después se le ha multiplicado por 3 ese dividendo por acción. Eso es un ejemplo tangible, palpable, concreto de la generación de valor o del cumplimiento del objetivo básico financiero. Las compañías antioqueñas son muy juiciosas en tratar de cumplir con esa premisa. Miren aquí que la más grande de todas, pues Grupo Argos, que es una compañía muy grande, cumple trata de cumplir a cabalidad con esa premisa, inclusive sin importarle pareciera el comportamiento de sus utilidades, porque miren que las utilidades suben y bajan, inclusive pérdida, o aquí suben mucho, y no por el comportamiento de las utilidades el pago de dividendos fluctúa con ellas. El pago de dividendos fluctúa en función de la disponibilidad de flujo de caja que tenga la compañía. Sé que eso se los he repetido como 5 veces y creo que lo voy a repetir otras 10 en este espacio, pero quiero que les quede muy claro cómo en la vida práctica una compañía del tamaño del Grupo Argos, porque estamos hablando pues aquí ya de las recontra megas grandes ligas, toman la decisión de cuántos dividendos pagar. Se miran cuántos dividendos se pagó en el pasado y se hacen los ajustes necesarios, inclusive si
toca salir a tomar deuda para pagar los dividendos con el fin de cumplir con las expectativas del mercado y en este caso de los inversionistas. No se puede dar un mensaje negativo, no se puede dar un mensaje contrario, porque en este caso el costo político para una compañía que cotiza en bolsa como lo es Grupo Argos sería muy alto y, y la administración de Grupo Argos pues es lo suficientemente inteligente como para no querer dar ese mensaje y entonces por eso, por eso hacen todo lo que tengan que hacer para poder mantener estas tasas de crecimiento, esas tasas de dividendos crecientes, alcistas, que le permitan a la empresa entonces seguir mostrándole valor a sus inversionistas. Bueno, les tengo por acá otros ejemplos, pues voy a darles en varios ejemplos de algunas compañías. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una compañía, en la compañía donde yo trabajé, en la aerolínea, en Viva, pues antes de que se reventara. Esta era una compañía que generaba pérdidas, aún así pagaba dividendos. ¿Y por qué pagaba dividendos? Pues porque el dueño exigía que le pagaran $1.000.000 de dividendos todos los años. Hubieran o no hubiera utilidades, hubieran o no hubiera flujo de caja. Y si no había flujo de caja, ¿qué toca salir a hacer? Salir al mercado de financiación y endeudarse en la plata que hiciera falta para poder llegar. Entonces, por ejemplo, esta era pues la propuesta de pago de dividendos del año 2018, ya hace unos añitos, pero pues lo que les quiero mostrar es, pues miren, este era el patrimonio de esta compañía, miren que inclusive en el 2018 la compañía ya cerró con patrimonio negativo en $76 millones, todo se mantuvo constante en el patrimonio a excepción de las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas pues es donde se reconocen las utilidades del periodo y que dado que se generaron pérdidas en 2018 cercanas a los 81 millones de dólares, pues entonces eso se comió el poquito saldo que tenía la compañía en equity, en patrimonio, y lo llevó a ser negativo. Entonces partamos del hecho de que eso es una compañía que generó pérdida en 2018, pero aún así pagó dividendos, eso se los digo de una vez. ¿Cómo se calculó el pago de los dividendos? Hicimos un flujo de caja, y se van a dar cuenta que ese es el flujo de caja que hicieron en la clase, pues para el ejercicio que tenían que hacer y lo que habíamos hecho también hace un par de semanas en el salón. Entonces, el primer componente del flujo de caja, pues es la utilidad operativa después de impuestos. Esto está en inglés, pero pues esto es la UOI, la utilidad operativa después de impuestos. Eso fue negativo en $21,8 millones. Luego teníamos los gastos que no mueven el flujo de caja, como lo son las depreciaciones y las amortizaciones. Eso suma en el flujo de caja de 8,9 millones. Luego teníamos la variación del capital de trabajo, el working capital, aquí está en inglés, eso fue positivo en 19,8 millones. En esta empresa la variación del capital de trabajo siempre era positiva porque en aviación tiene la particularidad de que yo creo que es la única industria en la cual una empresa recibe la plata y luego presta el servicio. Es como si uno fuera a D1, le paga $1.000.000 a D1 y va y saca el mercado dentro de un mes, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 meses. Pues eso no funciona así, eso no lo hace el putas. En el caso de la aviación, es de los poquitos servicios en los cuales la gente, gustosa y dichosamente, paga por algo que va a disfrutar o en un mes, o en 2 meses, o en 6 meses, o en un año. Eso que le permite, pues en este caso, a la compañía o a la aerolínea, pues tener mucho dinero disponible, porque todo el mundo, todos nosotros, cuando compramos un tiquete, le estamos entregando plata a esa empresa para que esa empresa coja esa plata, trabaje con ella y al final, pues al cabo de unos meses, nos preste un servicio. Eso significa pues que la compañía no tiene cartera y que sea palanca. Cuando me refiero a no tiene cartera, pues es porque no tiene cuentas por cobrar, pues porque yo no vuelo, yo no le puedo decir a una línea, hey, voy a volar y te pago en 3 cuotas en 6 meses. Pues no, eso no funciona así, todo se paga por anticipado. Entonces, justamente esos ingresos recibidos por anticipado, pues son capital de trabajo para esta compañía, lo que le permite tener la posibilidad de tener un capital de trabajo supremamente positivo, apalancando la operación del negocio. Por otro lado está el CAPEX que son las inversiones en activos no corrientes operativos negativos, porque pues cuando uno compra sale plata. Luego estaba la amortización. Bueno, entonces si se ponen si recuerdan, el flujo de caja libre operativo, es la BODI más los gastos que no mueven el efectivo, más menos la variación del capital de trabajo, menos el CAPEX. Hasta aquí, si pudiéramos una linecita, esto sería el flujo de caja libre operativo. Es decir, son los componentes que hemos venido trabajando en la clase.
Luego viene los pagos de deuda, o pues como los pagos de capital de la deuda, pues obviamente los pagos implican que salga plata, 7,8 millones de dólares. Luego vienen la nueva deuda, es decir, pues los desembolsos que se realizan, en este caso era de 8,1 millones de dólares. Luego estaban los pagos de intereses y luego estaban el escudo fiscal, que si se ponen a pensar, esto también es lo que hicimos cuando calculamos el flujo de caja libre del inversionista. El flujo de caja libre del inversionista tomamos la nueva deuda, los pagos de capital y los intereses pagados teniendo en cuenta el efecto de los impuestos sobre los mismos. Al final, esto nos daba $1.000.000, que era equivalente a $10.000 por acción. ¿Por qué lo hacíamos así? Pues porque eso era lo que exigía el inversionista. Entonces, ¿cómo hacíamos para llegar? ¿Cómo así que cómo hacíamos para llegar? ¿Qué teníamos que hacer aquí? ¿Cuál era la parte gestionable de parte del área financiera de una compañía para poder cumplir que eso al final diera uno? Nuestra línea con la cual buscábamos llegar a ese valor, entonces era la nueva deuda. Pues puta, pero entonces, ¿cómo así que esto es una compañía que generó pérdida y que le tocó endeudarse para pagar dividendos? Sí. ¿Por qué? Porque las compañías se hacen lo que los dueños digan. Eso suena muy tedioso, suena muy berraco, eso suena muy triste. Entonces uno para qué putas estudia. Pero muchachos, pues así la verdad es la práctica. Entonces en este caso, si uno como financiero se rancha y dice, no, no hay plata para pagar $1.000.000 de dividendos, pues ¿qué hace el dueño? Pues lo saca uno y busca quien lo haga. Pues es simple. Y entonces, ¿qué tocaba hacer entonces entre febrero y marzo? Pues en días previos a la asamblea, hacer este flujo, estimar el comportamiento del flujo de caja de la compañía y entender qué movimientos o ajustes se iban a hacer entre el pago de deuda y la toma de deuda nueva para poder cumplir con la satisfacción del pago de los dividendos de la empresa. Esto fue lo sucedido en 2019, en 2018, esto fue lo sucedido en 2019, cuando ya le habían cambiado el loguito a la empresa. Miren que en 2019 se volvieron a generar aún más pérdidas, el patrimonio se volvió aún más negativo, pasó de 76 millones negativo a 111 negativo, fue inclusive peor, pero más allá de que esto se hizo inclusive peor, al final miren que se hacía todo lo que se tenía que hacer para que el flujo de caja libre del inversionista volviera a dar el berraco $1.000.000 equivalente a los $10.000 por acción para poder pagarle esa plata al dueño de la compañía o a los dueños de la compañía. Aquí nuevamente, pues solamente para mostrarles una utilidad operativa después de impuestos negativa, están los gastos de no efectivo, capital de trabajo, la variable del capital de trabajo que era súper positiva. Este era, digamos que esto era la razón por la cual la compañía se mantenía viva, porque por el hecho pues, de que tenía un capital de trabajo extremadamente positivo, unas inversiones en CAPEX. Miren que en este caso no, dado pues, no se estimó, no se tuvo la necesidad de tener que tomar deuda, solamente por el hecho de que había mucho capital de trabajo que jugaba a favor en el flujo de caja. Gracias a eso, no hubo la necesidad de pagar deuda, de tomar deuda, eso sí se pagó, y tomándola y sin tomar deuda, pues se llegaba a la expectativa o a la necesidad de dividendos que exigía el inversionista. Este fue un año mucho mejor, en el sentido pues de que gracias a la variación del capital de trabajo no había que endeudar a la empresa, pero pues esto en cuestión de meses después, pues desapareció totalmente, pues porque hay pocos meses después de que llegó la pandemia, y eso pues acabó con cualquier plan financiero que se tuviera, y pues obviamente pues consecuencia de ello, un par de años después la compañía se fue a la quiebra. Entonces esos son un par de ejemplos de una compañía como Viva. Y otros ejemplos también varios pues, de otras empresas, solamente como para darles algunos ejemplos. Estos son los estados financieros de ENCA, la compañía pues, de plástico muy grande aquí en nuestro departamento. Aquí son los estados financieros de 2020, del año pasado, los años financieros del cierre del año pasado. Cuando uno tenga dudas respecto de la tasa de dividendos de una compañía o quiera conocer los montos pagados, pues es súper fácil, es súper sencillo, pues porque es tan simple como ir a mirar, en este caso, el estado de flujos de efectivo. Y aparte, pues de no solamente saber si la compañía generó o no pues, dividendos pagados, pues uno puede empezar a hacer análisis o conjeturas respecto de pues, cómo fondearon esos dividendos. Entonces, este es el caso de ENCA. Miren que ENCA para el año 2024 su utilidad cayó casi un 50%, pues pasó de 20.000 millones a 10.000 millones.
Entonces, si uno pensara que los dividendos se calculan como base en la utilidad, pues entonces lo que se asumiría aquí es que la utilidad, pues, perdón, los dividendos deberían haber bajado. Ya luego nos vamos y analizamos el efectivo generado por las actividades de operación. Nuevamente estoy viendo el estado de flujos de efectivo. Recuerden que las actividades de operación pues, deberían ser lo suficientemente grandes como para cubrir lo que se haga en las actividades de inversión y en las actividades de financiación. Miren acá que fruto de la operación de la compañía, esta empresa había generado 128.000 millones de pesos de flujo de caja en el 2023 y eso disminuyó muchísimo, muchísimo a tan solo 21.000. Es decir, es una compañía que de un año a otro dejó de generar 100.000 millones, bueno, 107.000 millones de pesos de flujo de caja. Pero no, a pesar de ello, miren que los pagos de los dividendos subieron. Los dividendos pasaron de 4.700 millones a 14.100 millones de pesos. Aquí están dividendos pagados por pago de dividendos. Ay, pues pucha, pero entonces, ¿cómo hicieron entonces para pagar todo ese montón de dividendos si las utilidades bajaron, si las actividades de operación bajaron 100.000 millones de pesos? ¿Cómo putas fueron tan brutos de pagar dividendos, muchachos? Porque los dividendos hay que pagarlos, porque a los inversionistas hay que mantenerles retorno sobre su inversión. Miren que en este caso, a pesar de que las rentabilidades bajaron, los dividendos subieron. ¿Cómo hicieron? Si se ponen a ver el neto de lo que se ajustó entre obligaciones financieras, tanto en aumento como en cancelaciones, en el año 2023, el neto de esto, pues esto denota que la compañía tomó deuda por 55.000 y pagó deuda por 154.000. Pues eso entonces implica que el neto de esto fue que la compañía terminó pagando 100.000 millones. Y al año siguiente, la compañía tomó deuda por 20.000 y pagó deuda por 41.000. Es decir, el neto de esto es que la compañía tomó deuda por 21.000 millones. Miren que estos 100.000 millones de pesos que se dejaron de generar fueron 100.000 millones que se dejaron de amortizar en deuda. Y parte de esa deuda que se dejó de amortizar se utilizó, en este caso, para el pago de los dividendos a los inversionistas. Esas son los malabares que toca hacer, que toca planear y que toca ejecutar para poder cumplir con las expectativas de dividendos de los inversionistas. Entonces, este es un caso, pues, como tal, también muy, muy diciente de una empresa que yo creo que todos conocemos, que es Enca. Por acá tenemos otra compañía que con seguridad todos conocemos, que es Industrias ACEP, que en paz descanse el viejito, el don José María, que se murió en estos días. Miren, pues aquí está el estado financiero de 2023 y 2024. En 2023 las utilidades fueron de 27.000 millones de pesos y al año siguiente casi que se dobletearon, pasando a 52.000. Nuevamente, si uno se imaginara que los dividendos se pagan en función de las utilidades que genera una compañía, pues uno esperaría o se imaginaría que los dividendos para el año siguiente fueron el doble. Vamos a ver si eso sucede. Entonces las utilidades se dobletearon. El efectivo generado de las actividades de operación creció un montón, pasó de casi 80.000 millones a casi 120.000 millones, es decir, crecieron casi 40.000 millones de pesos. Eso siempre va a ser muy bueno, va a hablar muy bien de la compañía, el hecho de que el efectivo generado en las actividades de operación que se demuestran en el estado de flujos de efectivo sea positivo y por supuesto que sea creciente. Esto es muy bueno que pase para una compañía, da muy buenas señas. Y si se ponen a ver aquí, pues había más utilidad, había mucha más plata generada gracias a la operación del negocio, pero en los dividendos se mantuvo prácticamente constante. Los mismos 20.000 millones de pesos que se pagaron en un año, se pagaron en otro. Pues claro, 20.000 millones de pesos pues, es toda la plata del mundo, ¿no? Pues eso es un infierno de dinero. Seguramente pues los herederos o la familia pues del fundador, pues con 20.000 millones de pesos al año viven bien y tranquilos y no se ven afligidos o pasando apuros para poder tener la plata para mercado. Pero mire aquí que esta es una compañía ya con una connotación totalmente diferente, pues con un planteamiento mucho más, llamémoslo familiar, en el sentido de que los dividendos parecieran mantenerse constantes, indistintos del comportamiento de los resultados financieros de la compañía. En este caso, pues si también se hace el neto de las deudas nuevas y de los pagos que se hicieron, se van a dar cuenta que pues, la compañía tuvo la capacidad de realizar un poco más de amortizaciones con el propósito pues, de disminuir la deuda, dado que tuvo mayores rendimientos en cuanto al resultado de su operación y los dividendos pues no crecieron.
Eso pues entonces implica que la compañía haya podido generar amortización de deuda por encima de las expectativas. Por acá tenemos otra empresa, que es MetLife. MetLife es un corredor de seguros muy importante aquí en nuestro país. Es una filial de una compañía norteamericana, pues, que también se llama MetLife, que incluye son los que construyeron el estadio de fútbol americano en New Jersey, que es muy grande, es donde cuando la selección Colombia va y juega amistosos a Estados Unidos, pues juega mucho en este estadio, en el MetLife Stadium. Bueno, entonces esto es otra empresa que dice que en el año 2023 a 2024 incrementaron sus utilidades, pasaron pues de 32.000 millones a 39.000, eso siempre va a ser muy bueno y muy positivo, eso siempre va a ser muy bacano, que haya más utilidades. Los flujos de actividad de operación, también muy chévere, porque miren que pasaron de 11.000 y se multiplicaron casi por 5 y pasaron a 58.000, eso también es supremamente positivo. Pero cuando vamos y vemos las actividades de financiación, que es donde se pone el tema de los dividendos, no van a encontrar absolutamente nada relacionado con pago de dividendos. Es más, el único movimiento que tienen actividades de financiación es el pago de arrendamientos. No hay absolutamente nada considerado en cuanto al pago de dividendos para sus inversionistas. ¿Qué concluye uno aquí? Pues obviamente no conociendo al detalle y no viendo más allá de la información pues, que uno puede ver en estos estados financieros, y es que pues no había flujo de caja. ¿Por qué habría una compañía de incrementar sus utilidades, de incrementar el efectivo generado en la operación y aún así no considerar ningún pago para sus inversionistas? O tenía unos compromisos que no se ven aquí pactados en los estados financieros, puesto que son históricos y no proyectados, o pues simplemente es una compañía que definitivamente no tenía, no contaba con los recursos suficientes como para poder atender o satisfacer necesidades de dividendos para con sus inversionistas. Y por último, les muestro estados financieros de Sura, de seguros Sura. Este también es un caso bastante particular, pues por el hecho obviamente que es una compañía gigante, es un monstruo. Sura en el año anterior generó utilidades por 135.000 millones de pesos, las cuales cayeron un poco respecto a las que se habían generado en 2023, que habían sido de 165.000. Si vamos a analizar el estado, el efectivo generado en la operación, aquí sí hubo un cambio muy fuerte, en el cual miren que en el año 2023 Sura había generado o había destruido flujo de caja al negocio en cuanto a la gestión de las actividades de operación, y le pegaron un vuelco total al pasar de menos 87.000 millones de pesos y pasarlo positivo a 137.000. Eso siempre va a ser, pues eso es consecuencia de una gestión titánica, pues porque cambiarle de un año a otro casi 200.000 millones de pesos del resultado de la caja de un negocio es supremamente positivo. Y miren que justamente como en línea con eso, en el año 2023 la compañía no pagó dividendos, y digamos pues que me imagino que tuvo que haber sido una batalla muy dura con los inversionistas, convencerlos de no pagar dividendos, pero pues como se puede ver, en este caso la compañía no tomó deuda, no quiso cubrir el pago de dividendos con endeudamiento, pues, y simplemente no habían recursos, pero al año siguiente, en el cual ya hubieron recursos, pues ahí sí tomaron la decisión de pagar dividendos a los inversionistas. Obviamente, pues todo esto es consecuencia, vuelvo y les digo, los dividendos se pagan en función de los flujos de caja. Es un error imaginarse, pensar e inclusive tomar decisiones en cuanto a la gestión de pago de dividendos si la misma se toma en función de las utilidades generadas por un negocio. Siempre se debe tomar en cuenta el flujo de caja, nunca tomar decisiones de dividendos en función de las utilidades. Hay empresas que generan pérdidas y pagan dividendos, hay empresas que generan unas superutilidades y no pagan un solo peso de dividendos. Todo depende del flujo de caja. Todo. Pues muchachos, eso era lo que tenía por contarles. Todo esto pues con el propósito de mostrarles información para que tomen esto como base para una actividad que les voy a compartir y que podemos terminar, pues que pueden empezar a desarrollar, y que por supuesto pues tomaremos tomaremos las sesiones de la próxima semana para resolver dudas y para revisar pues los avances que tengan.
Yo en el transcurso del día les comparto esa actividad que tiene como propósito que que los grupos que han venido trabajando tomen información financiera pública de la compañía que ustedes decidan y a partir de esa generen algunos flujos de caja y hagan ciertos análisis y bueno, eso va a estar pues como dentro de la propuesta del ejercicio. Les repito, se los enviaré hoy, pero en las sesiones de la próxima semana tomaremos el tiempo y el espacio para poder revisar los avances y analizar o apoyarlos con las dudas que tengan de cara pues a la ejecución de esa tarea o de esa actividad que van a tener pendiente por desarrollar. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, siendo así, mi compromiso será enviarles durante el día la actividad, no los atormento más, no les quito más de su apreciado tiempo, y por supuesto, pues no hay que esperar a las sesiones de la próxima semana, en caso tal de que si tienen dudas antes, pues solamente me pueden contactar, podemos agendar espacios virtuales si lo necesitan, solamente claramente pues con el propósito de poder apoyarlos con las dudas que tengan en el desarrollo pues, del trabajo que van a ejecutar. Si no hay más dudas, les deseo a todos que tengan un excelente día. Estamos en contacto. El fin de semana les estaré confirmando si la sesión del lunes será virtual o presencial. Haré todo lo posible para que la sesión del miércoles sí sea presencial, pero les confirmaré respecto a la sesión. Sí. Señor. No, es el No. 17. Diga este marico. Creo que todos los hueputas lo han festivo, diga este. No, el festivo es el que sigue. Entonces el lunes, les confirmo si para el lunes será presencial o virtual, pero la del miércoles sí trataré de que sea presencial, pues para poder ayudarles con el tema del trabajo. Les deseo a todos un excelente día y estaré atento a apoyarlos en las dudas que les surjan mientras estén realizando el trabajo. Muchas gracias, profe.